¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a hacer este video prácticamente porque creo que en la actualidad es uno de los padecimientos eh, muy frecuente o quizás eh, se dé en la mayoría de las personas hoy en día, ¿no? Estudios hablan de que cerca del 80% de la población ha sufrido al menos un síntoma o ha padecido de ansiedad en algún momento de su vida. Para empezar, vamos a tratar de definir qué es la ansiedad y sobre todo vamos a hablar con términos que sean accesibles realmente para que todos podamos entender. Yo sé que hay bastante información en internet, en las redes. Hay ya videos que hablan sobre este tipo de trastorno, pero estoy seguro de que aún muchas personas desconocemos, ¿no? Ya sea por miedo, por falta de interés sobre la enfermedad, y sin embargo, pueden que las personas en estos momentos estén atravesando un episodio de ansiedad que a la final, a la larga, si no lo combate, por así decirlo, si no lo enfrenta, si no emplea una acción, podría desencadenar en un trastorno en donde no, eh, lo bueno de la ansiedad es que tiene una recuperación exitosa en un paciente, en donde si hace un tratamiento puede llegar a superarlo, como dije, ¿no? Pero para entender eso y llegar a ese punto vamos a conocer qué es la ansiedad en sí. Y la ansiedad es una emoción, es una respuesta natural del cuerpo. Para entender esto vamos a poner un ejemplo básico de la vida. Digamos que estás caminando por la calle y de repente presencias un accidente de tránsito. ¿Tu respuesta cuál va a ser? Eventualmente, dado por esta situación, no ves el accidente y te asustas, te asombras, tienes miedo, quizás te angustias, grites, sientas nerviosismo. Entonces, tu cuerpo emite una respuesta ante un estímulo, ¿no? En este caso, el accidente fue el detonante de tu respuesta, ¿no? Y como respuesta te dio todos estos síntomas que acabo de describir. Entonces, eso es un episodio, es una respuesta normal que el cuerpo da, ¿no? Ante un estímulo determinado. Eh, ¿Qué es la diferencia cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad? Es cuando ya te provoca un miedo intenso y una preocupación constante que te perjudica a tu diario vivir. Ahí ya hablamos de un trastorno. Quiere decir que aparte del accidente, tú estás así ansiosa, con miedo, con preocupación todo el tiempo, ¿no es cierto? Pasó el accidente y después de 3 horas sigues con miedo, o de repente estás merendando y sientes síntomas ansiosos, entonces ahí ya hay algo más que una respuesta normal del cuerpo, ¿no? Y esto es un tema que se debe aclarar muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno de pánico y un trastorno de ansiedad? ¿No? Y aquí se puede confundir mucho, 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 porque a veces podemos las personas sufrir episodios de pánico, pero los episodios de pánico son específicos, ¿no es cierto? Como acabo de decir en el ejemplo anterior, ¿no? Presenciaste un accidente de tránsito, ¿qué va a pasar? Se va a producir un episodio de pánico, te vas a asustar, tal vez eres víctima de la delincuencia, algún robo, te vas a asustar y obviamente va a aparecer estos síntomas, ¿no? Temor, incomodidad, pérdida de control, nerviosismo, ahí se da un episodio de pánico. A diferencia del trastorno de ansiedad, el trastorno de ansiedad es repentino, o sea, es paulatino en el tiempo, existe una continuidad de los síntomas, no es solamente que se presenta en un determinado tiempo, en un determinado momento específico, sino se habla de que los síntomas ya se desarrollan a lo largo de la vida del paciente, de la persona, ¿no? Es decir, te sientes ansioso en la mañana, te sientes ansioso en la tarde, en la noche, al día siguiente. Entonces, no está predeterminado a un solo evento, sino a un desencadenante de varias cosas, de varios eventos. De repente estás en tu trabajo y plum, explotas por un episodio de ansiedad. De repente estás con tu familia y plum, tienes otro episodio de ansiedad, ¿no?
con estos mismos síntomas de perder el control, de sentirte ansioso, de salir corriendo. Y esto se da muy frecuentemente, como te digo, cuando uno no ataca los síntomas de manera eficaz o en el momento oportuno. Y acá, bueno, hay unos criterios para poder diagnosticar este trastorno de ansiedad, ¿no? Nosotros nos regimos gracias al DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de los Trastornos, en donde nos dice que tienes que tener alguno de estos criterios para poderte diagnosticar como un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, acá nos dice que eh, debe haber presencia de ansiedad excesiva y preocupación, eso es lo que decía, ¿no? Que ocurren la mayor parte del tiempo durante al menos 6 meses. Eso es lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Que los síntomas se presentan durante un tiempo prolongado, ¿sí? Entonces, las personas encuentran difícil controlar la preocupación, o sea, no puedes, sientes que se te va de las manos la situación, ¿no? Hay una sensación de estar al borde, fatiga, dificultad para concentrarte, o frecuentemente tienes la mente en blanco, te vuelves muy irritable y uno de los problemas más comunes es que tienes problemas para conciliar el sueño, ¿no? Te despiertas constantemente, no puedes dormirte, estás que te das vueltas en la cama, ¿no? Estos síntomas de ansiedad o preocupación son clínicamente significativos y causan un deterioro significativo en varias áreas. Es lo que yo les decía. Ya hablamos de un trastorno o una enfermedad cuando ya los síntomas afectan en varias áreas de tu vida. Por ejemplo, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, qué sé yo, cuando estás en la universidad, en el colegio o donde te encuentres, aparecen estos síntomas y te incomodan, y eso es un malestar aparte de para ti como persona y para los demás, porque obviamente están observándote que estás impaciente, quieto, ¿no? Y eso es un problema común, ¿no? Ahora, otra cosa, acá hay que tomar en cuenta algo que nos dice, ¿no? El manual, que hay que saber diferenciar a un trastorno del trastorno por estrés postraumático, ¿no? El trastorno por estrés postraumático, como su propio nombre lo dice, ¿no? Aparecen síntomas después de sufrir un trauma, ¿no? Después de sufrir un suceso, es decir, te robaron y tú de esa mala experiencia, ¿no? Tienes un miedo, entonces andas cuando vas por la calle y vas por lugares peligrosos, de repente estás ahí hipervigilante, viendo qué va a pasar a todos lados, ¿no? Eso es porque ya tu cuerpo asocia a que te puede pasar algo malo porque ya sufriste una experiencia previa, ¿no? Entonces ahí puede darse un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Que es diferente de la ansiedad propia, ¿no? Y bueno, en la ansiedad existen diferentes tipos, ¿no? Diferentes tipos de ansiedad, como el trastorno de pánico, perdón, las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, el estrés postraumático, y cada uno tiene sus propias características, ¿no? Cada uno se va a situar en su propia línea de diagnóstico que no tienen que ver en sí con el trastorno de ansiedad. Pueden compartir, sí, ciertos síntomas, pero cada uno tiene su diferenciación, ¿no? ¿Cuáles son las causas y los factores? Pueden haber factores genéticos, ¿no? Puede haber una madre muy estresada que le pasó esos genes a los hijos, al hijo, entonces pueden ser factores genéticos en un cierto número, pero no es muy común. La mayoría de los factores son ambientales, ¿no? Son psicosociales, que son generados a través de las experiencias, de las vivencias, de la acumulación del estrés, como por ejemplo cuando tú no sabes gestionar el estrés, te va a provocar ansiedad. El estrés provoca muchísima ansiedad. Por eso es muy importante comprender eh, cuál es la causa para abordar la ansiedad de manera efectiva. Es muy importante saber qué te causó ansiedad o cuál fue el problema que derivó en este trastorno de ansiedad. Porque yendo al origen se pueden realmente atacar los síntomas y las consecuencias posteriores, ¿no? Siempre, por eso en terapia
si asistes a un profesional, ¿no?, de la salud mental, es muy importante siempre contar todo y de manera abierta y sincera para que el tratamiento pueda tener efecto de manera más rápida y eficiente, ¿no? Bueno, los síntomas comunes de la ansiedad. Los síntomas de la ansiedad, como ya hablamos anteriormente, incluyen nerviosismo, irritabilidad, tensión muscular, dolores de cabeza, por ejemplo, frecuentes. Hay dificultad para concentrarse, ¿no? De repente te encuentras estudiando y te das cuenta de que por más que repites las cosas, no logras captar, ¿no? Problemas para conciliar el sueño es uno de los más comunes. Hay mucha gente que sufre de insomnio por este trastorno y no se da cuenta de que lo está padeciendo y de repente lo comenta, ¿no?, en su diario vivir, que no puede dormir. Incluso algunos llegan a tomar pastillas para el sueño, para poder dormir, ¿no? Y por eso es importante saber reconocer, ¿no? Para poder hacer un tratamiento de manera efectiva, hay que saber reconocer que algo está pasando en nosotros y si es que no lo podemos combatir, hay que buscar ayuda, ¿no? De personas que realmente tengan conocimiento de este tipo de trastornos. Ojo, no es algo que que no hay que tener cuidado, claro que lo hay que tener muchísimo cuidado. La ansiedad y la depresión son enfermedades completamente silenciosas que si no son combatidas a tiempo, podrían tener un desenlace fatal para una persona, ¿no? Es muy importante esta parte de desarrollar estrategias de afrontamiento y esto se aprende ya en terapia, en psicoterapia, ¿no? Uno ya aprende porque viene el terapeuta y te dice vamos a aprender o a tratar de desarrollar estrategias de afrontamiento, ¿no? Y esto incluye las técnicas de relajación, por ejemplo, en donde hay muchísimas técnicas como las técnicas de relajación progresiva de Jacobson, ¿no?, que son muy buenas, la técnica de respiración, aprender a respirar, ¿no?, en los tres tiempos. eh, y hay algo muy importante que muy pocas personas realmente, o la mayoría de las personas que padecen un trastorno de ansiedad lo ponen en práctica, y es el ejercicio. Así es, el ejercicio es la mejor terapia para cualquier trastorno mental, en este caso, ¿no? Si tú estás padeciendo de estrés, de ansiedad o depresión, te recomiendo muchísimo que practiques y hagas ejercicio, ¿no? Esto no significa que vayas a salir a correr una maratón, ¿no? Con que hagas 45 minutos de ejercicio, bien hecho ejercicio, va a ser suficiente. 2, 3 veces por semana vas a ver que no vas a sufrir ningún tipo de trastorno, ni de ansiedad, ni depresión, ni estrés, porque todo se va a ir a través del sudor en el ejercicio, obviamente. Eso sí, muy importante. Cuando vayas a hacer ejercicio, tienes que ir enfocado a lo que vas a hacer, ¿no? De repente hay mucha gente que dice voy a hacer ejercicio, pero se lleva las ideas en la cabeza del trabajo, de los problemas, de la familia, a veces alguna discusión se los lleva y de repente están corriendo con esas ideas y esos pensamientos y eso no es bueno, eso en realidad es perjudicial para la persona, porque si tú vas a ir a hacer ejercicio, vas a salir a hacer ejercicio, lo que tienes que hacer es ponerte ropa cómoda, dejar la mente en blanco e ir enfocado a hacer ejercicio, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Una vez que aprendes técnicas de relajación, otra técnica muy importante es la meditación, ¿no? El ponerte en contacto contigo mismo, con tu cuerpo, escuchar las señales de tu cuerpo para ver qué es lo que te está diciendo, qué es lo que te está pidiendo, ¿no? Obviamente, para llegar a este punto hay que primeramente dominar las técnicas de relajación. Y es muy importante, ¿no? En terapia cognitivo-conductual, que es la- el corte de de los profesionales que hoy en día utilizan, ¿no? La mayoría de todos utilizan el corte cognitivo-conductual, son estrategias que ayudan a controlar la ansiedad y a recuperar el equilibrio emocional de nuestro cuerpo. Es importante el apoyo social es muy importante. A veces hay personas que se aíslan, no se encierran, encapsulan en una soledad
y eso realmente lo que va a hacer es desencadenar o desarrollar síntomas comórbidos con la depresión. Por eso es siempre importante buscar el contacto social, poder abrirse, poder contar estos problemas a las personas, a los amigos o a los familiares, aunque sea vergonzoso, aunque sea doloroso, ¿no? Que estemos atravesando esta situación, pero lo importante aquí no es aislarse, ¿no? No es encapsularse, aislarse solo, porque eso lo único que va a hacer es empeorar los síntomas, ¿no? Que estás padeciendo. Conversarlo con la familia, con los amigos, es fundamental para lograr un proceso de recuperación. Acuérdate de que si tú te sientes acompañado y tienes el apoyo de otra persona, pues va a ser mucho más favorable para que tu recuperación sea más temprana. El papel de la terapia, bueno, ya metiéndonos en temas más profesionales, la terapia psicológica es una herramienta muy poderosa para poder afrontar el tratamiento de ansiedad. Ojo, yo siempre he recomendado primero acudir al psicólogo antes de acudir a otro tipo de profesionales como el psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a trabajar la ansiedad de una manera más didáctica, de una manera más llevadera, ¿no? Ya que en la psicología se habla de un tratamiento psicológico a través de técnicas, como lo vimos en la anterior presentación. En cambio, si tú vas al psiquiatra, lo que te va a hacer es medicarte, ¿no? Aplicarte farmacología para los síntomas, te va a quitar los síntomas, te va a hacer sentir mejor, pero mientras estés tomando la medicina, ¿qué va a pasar? Que en algún momento de la vida, si no hiciste una recuperación correcta, si solo te dedicaste a tomar la receta, pero no a seguir las indicaciones, los síntomas van a volver e inclusive van a volver con más fuerza. Por eso es muy importante primero acudir, ir a terapia para afrontar la ansiedad, ¿no? Hay que atacar primeramente esos pensamientos y esas emociones, ver qué es lo que está provocando, por qué estás sintiéndote así y posteriormente ya hacer un proceso de recuperación efectiva. Y acá hay una técnica que es muy, muy importante, es realmente la persona que lo pone en práctica va a sentir y a disfrutar de beneficios realmente muy buenos y se llama el mindfulness. El mindfulness es una técnica, ¿no? Que promueve la atención plena en el momento presente. Es decir, cuando tú pongas en práctica el mindfulness, es decir, estoy aquí y estoy ahora, sin tomar en cuenta el pasado, los recuerdos, los hechos que pasaron anteriormente, ni tampoco el presente, ¿no? En psicología se dice que cuando uno piensa en el pasado o los pensamientos lo atraen al pasado es depresión. Y cuando los pensamientos te llevan hacia el futuro frecuentemente es ansiedad. El mindfulness te va a permitir centrarte aquí, en el medio, en el ahora, en el hoy y en lo que estás haciendo. Eso es lo que debes vivir y disfrutar, ¿no? Lo que pasó, pasó y ya no se puede hacer nada. Y lo que va a pasar después, tampoco puedes hacer nada porque no sabes qué es lo que realmente te va a pasar. Por eso el mindfulness nos dice que vivamos el momento presente, ¿no? Que vivamos el ahora. Y esto va a permitir que tu ansiedad se reduzca, ¿no? Porque vas a vivir un momento de bienestar emocional muy bueno. Por eso yo te invito a que investigues más acerca del mindfulness y que es una herramienta muy, muy poderosa para combatir trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión, el estrés y los derivados de todos estos síntomas, ¿no? El camino hacia la recuperación es un proceso personal y único. Obviamente, cada persona vive su proceso, cada persona tiene síntomas específicos, tiene sus momentos, ¿no? A veces hay recaídas, a veces hay picos buenos, a veces hay picos malos. Lo importante aquí es saberse aceptar y entender, ¿no? Que se puede vivir una vida plena y significativa, ¿no? Más allá de haber sufrido un padecimiento como la ansiedad, ¿no? Tú puedes realmente volver a tu vida. Eso es lo que les decía al principio. Lo bueno de este trastorno es que te va a permitir recuperarte. Si tú le metes ganas, si tú realmente estás decidido a afrontar la ansiedad, si aplicas las técnicas que te he mencionado, tú vas a salir adelante y te vas a recuperar realmente y vas a poder
hacer las actividades tal cual como las hacías antes. Y esto es muy importante, el poder de la autocompasión. Esta es la clave en la gestión de la ansiedad. Tienes que aprender a tratarte bien, ¿no? Comprender que hay momentos difíciles, momentos duros en la vida, donde quizás haya momentos en que te frustres. Por ejemplo, quedarte sin trabajo, tener una ruptura con tu pareja, no aprobar un examen en la universidad. Son momentos que sí te van a afectar en determinado momento en la vida, pero tienes que aprender a aceptar estos momentos duros, estos momentos de sufrimiento. Porque lo que pasa es que cuando no aprendemos a gestionar las emociones, estas se van a ir hacia una ansiedad o hacia una depresión, ¿no? Entonces uno tiene que saber analizar las situaciones de la vida y decir, bueno, en la vida hay que saber ganar y saber perder también, ¿no? Y ahí entra la autocompasión, ¿no? La comprensión de uno mismo. Y cuando uno ha conseguido este objetivo de la autocompasión, uno desarrolla la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para adaptarse a las adversidades de la vida. Imagínense que hay personas que son muy resilientes, que viven la vida, les da duros golpes la vida, ¿no? Caída tras caída tras caída, pero se vuelven a levantar y se vuelven a levantar, ¿no? De hecho, la Biblia dice que si te caes 6 veces, levántate 7. Entonces, aprende a desarrollar la resiliencia, ¿no? A afrontar la vida, los momentos difíciles, ¿no? Las adversidades de la vida, porque todos en algún momento hemos sufrido duras batallas en la vida, pero el que se queda ahí estancado con la piedra, lamentablemente se hunde, ¿no? Entonces, hay tropiezos en la vida y hay que saber levantarse, y eso es eh, poder desarrollar la resiliencia. Bueno, en conclusión, hay que entender la ansiedad, ¿no? Hay que dominar esos instintos, esa bestia interior que tenemos cada persona, ¿no? Porque la ansiedad, acuérdate que es la acumulación de energía en tu cuerpo, ¿no? Es esas ganas, esa sensación de salir corriendo, de abrir la puerta y salir corriendo de tu casa. Entonces es muy importante que tú adquieras el conocimiento, tengas el apoyo y apliques las estrategias adecuadas, ¿no? Para poder vivir una vida plena y tranquila más allá de la ansiedad. Así que recuerda que tú tienes el poder de transformar tu historia, de poder salir adelante, de poder combatir todo esto negativo que si en este momento lo estás atravesando, entonces pon en práctica todo lo que hemos visto, lo que has visto en esta presentación. Y realmente, si conoces a alguien o algún familiar, algún amigo, alguna persona que esté pasando por esta difícil situación, le compartas este video y que le pueda servir de algo realmente, ¿no? Y sin más que decirte, gracias por ver este video, te invito a darle like y a suscribirte y a compartir.